¿Acaso el tiempo nos enseña a defendernos, o simplemente nos hace más vulnerables a quienes aprovechan nuestra bondad y convierten nuestra experiencia en debilidad? Me llamo Elena Morales Vázquez, tengo 68 años recién cumplidos, y hasta hace 6 meses, pensaba que ya había vivido todas las sorpresas, decepciones y alegrías que la vida me podía dar. Quedé viuda hace 3 años y 2 meses exactos, cuando mi querido Ernesto se fue al cielo después de 45 años de matrimonio, dejándome con un dolor que creía que nunca sanaría, pero también con una paz que había aprendido a valorar. Encontré mi lugar en una rutina tranquila y predecible aquí en mi casa del barrio de San Ángel, en esta ciudad que me vio crecer y donde crié a mis 3 hijos, Miguel el menor, y más sensible Carlos, que vive en Monterrey con su familia, y Patricia, mi única hija, que está en Estados Unidos trabajando como doctora. Esta casa de muros color terracota y jardín lleno de bugambilias es donde cada rincón guarda memorias preciosas de una vida que considero bien vivida, donde cada fotografía en las paredes cuenta la historia de una familia que supo amarse a pesar de las dificultades. Pero una mañana de martes del mes de enero, cuando el frío aún se colaba por las ventanas, y yo acababa de regar mis geranios como todas las mañanas. Desde hace 30 años, mi nuera Carla llegó con 2 maletas de piel café, una sonrisa que no me llegaba a los ojos, y esa actitud decidida, que siempre me había puesto nerviosa. Sin más explicaciones, declaró con una seguridad que me heló la sangre: suegrita, esta casa ahora es nuestra. Miguel me dijo que era hora de que alguien se hiciera cargo de usted. Carla Menéndez de Morales, casada con mi hijo Miguel, desde hace 15 años, siempre había sido una mujer, digamos, con ambiciones muy claras. Desde el día que la conocí, cuando Miguel me la presentó como la mujer de mi vida, yo había sentido algo raro en el estómago, esa intuición de madre que nunca falla, pero que una aprende a callar para no causar problemas familiares. Era bonita, eso sí, con esos ojos verdes que hipnotizaron a mi hijo, y esa sonrisa que usaba como arma cuando necesitaba conseguir algo. Pero había algo en la manera en que evaluaba todo, con la mirada, como si estuviera calculando el precio de cada cosa que me inquietaba. Ese martes de enero, sin embargo, había algo diferente en su mirada, algo más duro, más decidido. Ya no era la nuera que fingía cariño en las reuniones familiares. Era una mujer con un plan, y yo, sin saberlo todavía, era el obstáculo que tenía. Cue remover. Su grita me dijo mientras se instalaba en el cuarto de huéspedes sin esperar invitación. Ese cuarto que había sido el refugio de mis nietos cuando venían a quedarse conmigo. Miguel está muy preocupado por usted. Dice que ya no puede con tantas responsabilidades, que a su edad necesita quien la cuide. Yo me quedé parada ahí en mi sala viendo cómo reorganizaba mis muebles sin siquiera preguntarme, moviendo el sillón donde Ernesto leía sus periódicos. Cada domingo cambiando de lugar, la mesita donde yo tomaba mi café por las tardes mientras veía mis telenovelas. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo muy profundo dentro de mí se despertaba. No era enojo, no todavía. Era una sensación extraña, como cuando sabes que va a llover, aunque el cielo esté despejado, como cuando sientes que algo importante está a punto de cambiar y no necesariamente para bien. Pero Carla, le dije tratando de mantener la compostura, yo estoy bien. No necesito que nadie me cuide. Miguel nunca me ha dicho nada de esto. Ella me miró con esa sonrisa condescendiente, que ya había empezado a perfeccionar, una sonrisa que decía muchas cosas sin decir nada. ¡Ay, suegrita! Claro que está bien, pero Miguel piensa que sería mejor si yo estuviera aquí para ayudarla con las cosas importantes. Los pagos, los trámites, esas cosas que pueden ser confusas. Confuses. Yo había manejado las finanzas de esta casa durante décadas, había criado 3 hijos prácticamente sola, mientras Ernesto trabajaba dobles turnos en la fábrica. Había convertido esta casa de 2 recámaras en una de 4. Había puesto el negocio de costura que nos ayudó a salir adelante cuando la fábrica quebró. Había sido presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, de la escuela de mis hijos. Confusas, pero no dije nada más, porque así me educaron, para respetar a la familia, para no causar problemas, para mantener la paz, aunque esa paz me costara mi propia tranquilidad. Durante las primeras semanas de febrero, traté de mantener la calma y adaptarme a esta nueva situación, que no había pedido ni entendía completamente. Yo siempre he sido de las mujeres que evitan los pleitos, especialmente en familia. Mi madre, que en paz descanse, me enseñó que una señora decente no arma escándalos, y esa lección se había quedado tan grabada en mi mente, que a veces pienso que me hizo más daño que bien. Pero Carla empezó a hacer cambios que me dolían en el alma, de maneras que no sabía cómo expresar. El primer golpe fueron las cortinas de la sala. Esas cortinas color vino con flores doradas que Ernesto y yo habíamos escogido para nuestro 20º aniversario de bodas, después de ahorrar durante meses
para poder comprar algo bonito para nuestra casa. Las habíamos elegido juntos una tarde de sábado caminando de tienda en tienda, hasta que encontramos exactamente lo que queríamos, algo que reflejara nuestro gusto y nuestros sueños de tener una casa elegante. Estas cortinas están muy deprimentes, declaró Carla una mañana mientras desayunábamos. Hacen que la sala se vea como velorio. Voy a cambiarlas por unas más modernas y apropiadas para una persona de su edad. ¿Apropiadas para mi edad?, pregunté. ¿Qué quiere decir eso? Pues colores más suaves, menos dramáticos. Los colores fuertes pueden agitar a las personas mayores. ¿Agitarme? ¿Desde cuándo los colores que me gustaban toda la vida de repente me iban a agitar? Pero lo hizo de todas maneras. Al día siguiente llegó con unas cortinas color beige, de esas que no dicen nada, que no tienen personalidad, que hacen que cualquier lugar se vea como sala de espera de hospital. Y cuando protesté me dijo, suegrita, confíe en mí. Yo estudié decoración. Sé lo que es, mejor a no estudió decoración. Eso lo supe después. Pero en ese momento su seguridad me hizo dudar de mi propio criterio. Lo que más me llamó la atención era cómo sabía tanto sobre nuestras finanzas familiares. Hablaba de cuentas bancarias que yo pensaba que nadie más conocía, de inversiones que Ernesto había hecho y que él me había explicado solo superficialmente, de papeles y documentos que yo ni sabía que existían, y siempre tenía una explicación perfecta para todo. Miguel me explicó todo antes de irse. Decía cuando yo la cuestionaba. Él está muy preocupado por usted, suegrita. Dice que últimamente se le olvidan las cosas importantes, que a veces se confunde con las fechas y los números. Eso me dolió más que cualquier otra cosa que pudiera haberme dicho. Miguel era mi hijo menor, mi bebé, el que siempre había sido más cercano a mí, el que me llamaba por teléfono cada semana sin falta, el que me mandaba flores cada Día de las Madres con una tarjeta escrita de su puño y letra, en pensar que hablaba de mí de esa manera, que le decía a su esposa que yo era una vieja chocha que necesitaba supervisión. Me partía el corazón. ¿Miguel dijo eso?, pregunté tratando de mantener la voz firme. ¡Ay, suegrita! No se ponga triste. Él la ama mucho. Por eso está preocupado. Por eso me pidió que viniera a cuidarla. Cuando traté de llamar a Miguel para aclarar las cosas, para escuchar de su propia voz que me necesitaba, que estaba preocupado por mí. Carla me explicó que estaba trabajando en una región muy remota de Sonora, instalando equipos de telecomunicaciones, donde no había buena señal de celular y donde los teléfonos fijos eran muy escasos. Él me pidió específicamente que la cuidara. Repetía cada vez que yo preguntaba por él, que me asegurara de que usted estuviera bien, de que no le faltara nada, de que no tuviera que preocuparse por cosas complicadas. Pero yo tengo 3 características que me han acompañado toda la vida, y que mis hijos conocen bien: una memoria que nunca me falla, y que me permite recordar hasta el más mínimo detalle de conversaciones que tuve hace décadas, una intuición que desarrollé criando muchachos, y que me ha salvado de muchos problemas, y una determinación silenciosa que pocos conocen, pero que me ha ayudado a salir adelante en los momentos más difíciles. Y las 3 me decían que algo aquí no cuadraba, que había piezas del rompecabezas que no encajaban bien. Miguel nunca en 43 años de vida había hablado de mí como si fuera una carga. Nunca había cuestionado mi capacidad mental, nunca había sugerido que necesitaba que alguien más manejara mis asuntos, y sobre todo, nunca habría tomado una decisión tan importante sin hablar conmigo primero. Una mañana de principios de marzo, cuando salí temprano a misa de 6, como había hecho todos los días durante los últimos 20 años, regresé a mi casa y encontré que el teléfono fijo ya no funcionaba. Al principio pensé que era una falla del servicio, algo que pasaba de vez en cuando, así que no le di mucha importancia. Pero cuando al día siguiente seguía sin funcionar, le pregunté a Carla si había notado algo raro. ¡Ay, suegrita! Se me olvidó decirle. Decidí cancelar el teléfono fijo. Son gastos innecesarios en estos tiempos. Además, usted tiene su celular. Lo cancelaste sin preguntarme. Bueno, sí, pero es que usted casi no lo usaba. Why, Miguel, me pidió que redujera los gastos innecesarios de la casa. Mi celular, ese teléfono que Patricia me había regalado para Navidad, y que yo había aprendido a usar con mucha dificultad, había empezado a fallar justo después de que Carla llegara. La batería se descargaba muy rápido. A veces se apagaba solo, otras veces no recibía las llamadas. Cuando le mencioné esto a Carla, me dijo que los teléfonos viejos hacían eso, que era normal. Tal vez sería bueno que consiguiera uno más moderno, sugirió. Uno más fácil de usar para personas de su edad. Otra vez esa frase, personas. Como si los 68 años me hubieran convertido automáticamente en alguien incapaz de manejar la tecnología
que había estado usando sin problemas durante años. También empezaron a llegar visitantes que yo no conocía, gente que nunca había visto en mi vida, pero que parecía saber mucho sobre mí y mi familia. Hombres en trajes grises que se presentaban como consultores financieros, y mujeres muy bien vestidas que decían ser especialistas en bienestar para adultos mayores. Siempre llegaban cuando yo no estaba en casa y Carla siempre tenía una razón perfecta, urgente e ineludible para que yo saliera justo en esos momentos. Su grita: ¿no tenía cita con el doctor hoy? Se le va a hacer tarde. ¡Ay! No quedó de verse con doña Carmen en el parque, no la vaya a dejar plantada. Se me olvidó decirle que necesita ir al banco a firmar unos papeles urgentes. El gerente la está esperando. Y yo, que toda la vida he sido obediente y confiada, que me educaron para respetar a los mayores y para no cuestionar a la familia. Iván salía de mi propia casa, porque mi nuera me decía que tenía que hacerlo dejando mi espacio, mi comodidad, mi territorio, para que ella pudiera recibir a personas que yo no conocía y que aparentemente hablaban de mi vida sin que yo estuviera presente. Cada vez que regresaba de esas salidas urgentes, sentía que mi casa se había vuelto un poquito menos mía. Los muebles estaban en posiciones ligeramente diferentes. Había papeles sobre la mesa del comedor que desaparecían en cuanto yo llegaba. Olía a perfumes que no conocía. Había una sensación en el aire de que conversaciones importantes habían ocurrido en mi ausencia. ¿Quién vino?, preguntaba. Nady importante. Solo unos muchachos que vinieron a revisar el gas. Ya sabe, las inspecciones de rutina. Pero yo nunca había solicitado ninguna inspección, y mi tanque de gas funcionaba perfectamente. Una tarde, cuando regresé más temprano de lo esperado, porque doña Carmen había cancelado nuestro encuentro, encontré a Carla en la sala con una mujer mayor, muy elegante, vestida de traje sastre azul marino, que tenía una carpeta llena de papeles sobre la mesa de centro. Las dos se veían muy concentradas en su conversación, pero en cuanto me vieron llegar, la mujer recogió todos los papeles muy rápidamente y se despidió con una prisa sospechosa. ¿Quién era?, pregunté. Una señora que vende seguros de vida, respondió Carla sin mirarme a los ojos. Pensé que podría interesarle, pero se veía muy cansada cuando llegó, así que mejor le dije que regresara otro día. ¿Seguros de vida? Yo ya tenía un seguro, el mismo que había tenido durante ¿para que necesitaría otro una mañana de finales de marzo? Mientras buscaba mis lentes de lectura en el cajón de la cocina donde siempre los guardaba, encontré unos papeles doblados que no recordaba haber puesto ahí. Eran documentos oficiales, con sellos y firmas que parecían muy importantes, pero que no entendía completamente. Había contratos, acuerdos, formularios llenos con información sobre mí y mi familia, todo con una firma al final que se parecía a la mía, pero había algo raro en ella. Conocía mi propia firma mejor que nadie. La había practicado cuando era joven. La había perfeccionado a lo largo de los años. La había usado miles de veces para firmar reportes de calificaciones de mis hijos, para abrir cuentas bancarias, para comprar esta casa, para todos los momentos importantes de mi vida. Y esta firma, aunque se parecía mucho, tenía pequeñas diferencias en las curvas de las letras, en la inclinación, en la presión del bolígrafo. Cuando le pregunté a Carla sobre esos papeles, se acercó a mí con esa sonrisa condescendiente que había empezado a usar más frecuentemente. Ay, suegrita, Miguel organizó todo eso para proteger el patrimonio de la familia. Son documentos muy importantes para asegurar que usted esté protegida financieramente. Usted misma los firmó hace unas semanas. ¿No se acuerda? No me acuerdo de haber firmado nada de esto. A veces, con la edad y el estrés de estar sola, se nos olvidan las cosas, me dijo poniéndome la mano en el hombro, como si fuera una niña pequeña. Is normal. Por eso Miguel me pidió que estuviera aquí para ayudarla a recordar las cosas importantes, con la edad. Esas dos palabras empezaron a seguirme como sombras, apareciendo en todas las conversaciones, como una explicación automática para cualquier cosa que yo cuestionara, cualquier duda que tuviera, cualquier inconsistencia que notara. Las escuchaba cada vez más frecuentemente, en diferentes contextos, como si fuera la respuesta universal a todos mis problemas. Las escuchaba en el banco cuando el gerente me explicaba movimientos en mi cuenta que yo no recordaba haber autorizado. ¿Es normal que a su edad se le olviden algunas transacciones, señora Elena? No se preocupe. Las escuchaba en el consultorio médico cuando el doctor mencionaba estudios que supuestamente yo había pedido que me hicieran. Probablemente los solicitó y se le olvidó, señora. A su edad es muy común. Las escuchaba en la iglesia cuando las comadres me preguntaban por mi salud, con esa voz melosa y preocupada que usas cuando hablas con enfermos. ¿Cómo se siente Elena a nuestra edad? Hay que cuidarse mucho. Y empecé a dudar de mí misma.
de maneras que nunca había experimentado. Sería cierto que se me estaban olvidando las cosas importantes. Era posible que mi mente me estuviera fallando sin que yo me diera cuenta. Habría firmado esos papeles en un momento de confusión y simplemente no lo recordaba. La duda es, un veneno, lento pero efectivo. Empezó como una pregunta pequeña en el fondo de mi mente, pero creció hasta convertirse en una sombra constante que me hacía cuestionar cada memoria, cada certeza, cada instinto que había tenido durante 68 años de vida. Una tarde, mientras veía mis telenovelas, se cortó la luz. Cuando regresó una hora después, me di cuenta de que el reloj de la cocina marcaba una hora diferente a la de mi reloj de pulsera. Le pregunté a Carla si había notado algo raro. No, suegrita, el corte fue muy breve. Tal vez su reloj se atrasó. A veces pasa con los relojes viejos. Pero mi reloj de pulsera había sido un regalo de Ernesto para nuestro 30º aniversario. Era un reloj suizo de buena calidad que nunca me había fallado. Y ahora me decían que estaba mal. Pequeñas cosas como esas empezaron a acumularse. Mi champú favorito desaparecía y aparecía uno diferente. Se le acabó y compré este que es mejor para cabello maduro. Mis medicinas para la presión estaban en un frasco diferente. El farmacéutico dijo que este empaque mantiene mejor. Las pastillas, el azúcar que yo usaba desde hace años había sido reemplazada por un endulzante artificial. ¿Es mejor para su salud? A su edad. Todo tenía una explicación lógica. Todo estaba justificado por mi bienestar. Todo era por mi propio bien. Pero nada de eso lo había decidido yo. Para el mes de abril, Carla había establecido una rutina que parecía perfectamente razonable desde afuera, pero que me hacía sentir como prisionera en mi propia casa. Había empezado a acompañarme a todos lados, al súper, al banco, al doctor, a misa, incluso a mis caminatas matutinas por el parque. Las mujeres de nuestra edad necesitamos apoyo, decía tomándome del brazo, como si fuera una inválida, que no pudiera caminar sola. Es peligroso andar sola por ahí. Hay muchos rateros que se aprovechan de las personas mayores. Pero yo había caminado sola por este barrio durante 30 años. Conocía a todos los vecinos, a los tenderos, a los policías que patrullaban la zona. Este era mi territorio, mi lugar seguro donde nunca me había pasado nada malo. Poor Joe. De repente era peligroso y, cuando yo hablaba con los vecinos, con los tenderos, con cualquier persona que encontráramos, en nuestros recorridos Carla siempre intervenía. Si yo comentaba algo sobre el clima, ella decía, «Ay, suegrita, ayer decía que hacía calor cuando estaba lloviendo». Si yo mencionaba una noticia que había visto en la televisión, ella aclaraba, «A veces se confunde con las fechas. Pobrecita». Si yo recordaba alguna anécdota de cuando mis hijos eran pequeños, ella suspiraba. Le gusta contar las mismas historias una y otra vez. Los vecinos que me conocían desde hace décadas, que habían visto crecer a mis hijos, que sabían que yo era una mujer inteligente y capaz, empezaron a mirarme con lástima, como si fuera una viejita perdida que necesitaba que la cuidaran. Como si mi mente estuviera fallando, como si ya no fuera la Elena que había sido siempre. Doña Mercedes, mi vecina de al lado, empezó a hablarme más despacio y más fuerte, como si fuera sorda. Don Roberto del colmado de la esquina empezó a explicarme los precios de las cosas, como si no supiera contar. El padre Jiménez, que me conocía desde que mis hijos hicieron la primera comunión, empezó a preguntarme si recordaba su nombre cuando llegaba a misa. Era como si Carla hubiera creado una nueva versión de mí, una Elena disminuida, confundida, frágil, y se la hubiera presentado al mundo como la verdadera. ¿Y el mundo le creyó? Porque era más fácil creer que una viuda de 68 años estaba perdiendo la mente que cuestionar a una nuera aparentemente devota que se sacrificaba para cuidar a su suegra. Una tarde, mientras organizaba mi ropero, como hacía cada cambio de temporada, me di cuenta de que faltaban algunas de mis fotografías favoritas, las que tenía con Ernesto en nuestro viaje a Veracruz para nuestro 25º aniversario, las de los cumpleaños de mis hijos cuando eran pequeños, las de las navidades pasadas, donde toda la familia se reunía en esta sala, que habían estado en las mismas repisas durante años, que eran parte del paisaje familiar de mi casa. Cuando le pregunté a Carla dónde estaban, me dijo que las había guardado para que no se maltrataran con el polvo. Además, agregó con esa voz que usaba cuando quería sonar maternal conmigo, es mejor tener un ambiente más alegre y positivo. Vivir en el pasado no es sano, especialmente para alguien de su edad. Es mejor enfocarse en el presente. Pero esas fotografías eran mi vida. Eran la prueba tangible de que yo había sido feliz, de que había amado y había sido amada, de que había construido algo hermoso con Ernesto, de que había sido una buena madre, una buena esposa, una buena persona. Sin ellas me sentía como si estuviera desapareciendo poco a poco,
como si mi historia se estuviera borrando. ¿Dónde las guardaste? Quiero verlas. Están en el ático en cajas muy seguras. Cuando tenga tiempo las bajo para que las vea. Pero, ahorita estoy muy ocupada organizando otros papeles importantes. Pero el tiempo nunca llegaba. Siempre había algo más urgente que hacer. Siempre había una razón para posponer el momento de recuperar mis memorias. También empezó a cambiar mis rutinas de maneras sutiles pero significativas. Lot Elm, que veía todas las tardes a las 5, fue reemplazada por programas más educativos que según ella eran mejor para mantener la mente activa. Mi programa de radio favorito que escuchaba mientras cocinaba fue cambiado por música más relajante para personas de su edad. Mis revistas de cocina y tejido desaparecieron sustituidas por publicaciones sobre salud y bienestar para adultos mayores. Es importante mantenerse informada sobre temas relevantes para su etapa de vida. Me explicaba, estos programas y revistas están diseñados específicamente para personas como usted, personas como yo. ¿Qué clase de persona era yo según Carla? Aparentemente alguien que ya no podía disfrutar las cosas que siempre me habían gustado, alguien cuyas preferencias habían quedado obsoletas por el simple hecho de cumplir años. El golpe más duro llegó una mañana de mayo, cuando fui al banco a hacer un trámite que creía sencillo, retirar dinero de mi cuenta de ahorros, para comprarle un regalo de cumpleaños a mi nieta Sofía, la hija de Carlos. Era algo que había hecho cientos de veces a lo largo de los años, una transacción rutinaria que nunca había presentado ningún problema. Pero esta vez fue diferente. El gerente, el señor Ramírez, que me conocía desde hace 15 años, me recibió con una expresión extraña entre preocupación y incomodidad. Señora Elena, me dijo después de revisar los papeles que le entregué, me temo que no puedo autorizar este retiro. ¿Por qué no es mi dinero en mi cuenta? Sí, pero, según nuestros registros, su casa ha sido puesta como garantía de un préstamo bastante considerable, un préstamo que se solicitó hace 3 semanas. Sentí como si el piso se moviera debajo de mis pies. ¿Qué préstamo? Yo no he pedido ningún préstamo. Pero señora Elena, me dijo, mostrándome una carpeta llena de documentos aquí, está su firma en todos los papeles. Y su nuera nos explicó que usted le había dado poder legal para manejar sus asuntos, porque, bueno, por su condición en mi condición, otra vez esas palabras terribles. Carla, que por supuesto había venido conmigo al banco, porque era importante que alguien me acompañara para asuntos financieros importantes, puso su mano en mi hombro como consolándome. Sugrita, ya se le olvidó. Lo hicimos para aprovechar una oportunidad de inversión muy buena que Miguel encontró, un negocio que nos va a dar buenos rendimientos. Miguel lo autorizó todo desde donde está trabajando, pero yo no recordaba nada de eso, en absolutamente nada. No recordaba haber hablado de ninguna inversión. No recordaba haber firmado documentos de préstamo. No recordaba haber dado autorización para usar mi casa como garantía de nada. Señor Ramírez, le dije yo, necesito ver todos esos documentos. Necesito entender qué está pasando. El gerente me mostró los papeles, y ahí estaba mi firma, o lo que parecía ser mi firma, en página tras página de documentos legales, llenos de términos que no entendía completamente, fechas de hace unas semanas que yo no recordaba, de dinero que me parecían enorme, condiciones que comprometían mi casa, mi patrimonio, mi futuro. ¿Está seguro de que yo firmé esto? El señor Ramírez intercambió una mirada con Carla antes de responder. Señora Elena, comprendo que pueda estar confundida, a veces con la edad y el estrés. No estoy confundida, dije con más firmeza de la que había usado en meses. Yo no recuerdo haber firmado estos papeles. Suegrita, intervino Carla con voz suave pero firme. Usted estaba conmigo cuando vinimos a firmar. Le expliqué todo muy claramente. Tal vez el estrés de perder a mi suegro la tiene un poco confundida. ¿Es normal? ¿Normal? Era normal no recordar haber comprometido mi casa en un préstamo. Era normal que mi propia nuera tomara decisiones financieras que cambiarían mi vida sin que yo tuviera memoria clara de haber dado mi consentimiento. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, la misma cama que había compartido con Ernesto durante tantos años, preguntándome si realmente me estaba volviendo loca, si todo lo que creía recordar era falso, si mi propia mente me estaba traicionando de maneras que no podía comprender. Pero había algo en mi interior, una voz pequeña pero persistente que me decía que no estaba loca, que había algo muy malo pasando,
que Carla no era la nuera devota que aparentaba ser. El problema era que ya nadie más parecía creer en esa voz. Todos los demás veían a una viuda mayo ere que estaba perdiendo la memoria y a una nuera sacrificada, que había venido a cuidarla por pura bondad. Fue doña Esperanza Gutiérrez, mi vecina de toda la vida, quien me dio la primera pista real de que yo no estaba perdiendo la razón. Esperanza había sido mi amiga desde que nos mudamos a este barrio hace 30 años. Habíamos criado a nuestros hijos prácticamente juntas. Habíamos compartido alegrías y tristezas. Habíamos envejecido, lado a lado como hermanas que la vida nos había dado en lugar de la sangre. Una mañana de principios de junio, llegó a mi casa con café recién hecho y conchas calientes de la panadería de Don Chema, como habíamos hecho cada martes durante décadas, cuando todavía éramos dueñas de nuestro tiempo y nuestras decisiones. Elena me dijo en voz bajita, después de asegurarse de que Carla no estuviera cerca: ¿Tú sabías que anoche se llevaron unas cajas grandes de tu casa? Las vi por la ventana de mi cocina. Eran como las 10 de la noche. Carla estaba dirigiendo a unos hombres que cargaban cosas muy pesadas hacia una camioneta. Yo no sabía nada de esas cajas. Ni siquiera sabía que alguien hubiera venido a mi casa la noche anterior. Había estado viendo mi programa de televisión y me había ido a dormir temprano como siempre. No había escuchado ruidos, no había visto luces extrañas. No tenía idea de que alguien hubiera estado moviendo cosas de mi propiedad. Cuando le pregunté a Carla sobre esto, me dijo que había mandado a guardar algunas cosas viejas que solo juntaban polvo y podrían ser peligrosas. Si usted se tropieza, ¿qué cosas? Hay cosas del ático que no se usan, cajas de ropa vieja, libros que ya nadie lee, papeles sin importancia. Miguel me pidió que organizara todo para que la casa esté más segura para usted, pero yo conocía cada caja, cada libro, cada papel que estaba guardado en mi casa. Había sido yo quien había organizado todo, quien había decidido qué guardar y qué botar, quien había etiquetado las cajas para poder encontrar las cosas cuando las necesitara. ¿Cómo podía Carla decidir sin consultarme qué era importante y qué no lo era? ¿A dónde se llevaron mis cosas? A una bodega muy segura. No se preocupe, suegrita. Cuando las necesite, las puedo traer de regreso. Pero doña Esperanza siguió visitándome cuando Carla no estaba, como una espía bondadosa que había decidido ser mis ojos y oídos en el mundo exterior. Y poco a poco me fue contando cosas que había visto, movimientos extraños, gente que entraba y salía de mi casa cuando yo no estaba, conversaciones que había escuchado a través de las paredes. Mija, me dijo un día, he visto esto antes en mí. Hermana Remedios pasó por algo muy parecido con su yerno hace 5 años. Empezó igual. Primero se mudó a cuidarla, después empezó a tomar decisiones por ella, después empezó a convencer a todo el mundo de que la pobre Remedios estaba perdiendo la cabeza. Al final se quedó con la casa y mandó a Remedios a un asilo público. Esa fue la primera vez en meses que alguien me hablaba como si yo fuera una persona normal, capaz de entender situaciones complejas, capaz de tomar decisiones, capaz de defenderse, como si mi palabra valiera algo. ¿Qué pasó con tu hermana? Pues al final se murió en el asilo, muy triste, convencida de que su propia familia la había abandonado. Pero antes de morir, me dijo que ella nunca había firmado los papeles que el yerno presentó, que su firma había sido falsificada. Falsificada. Esa palabra se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. ¿Sería posible que alguien hubiera falsificado mi firma en esos documentos del banco? ¿Sería posible que todo este plan hubiera sido diseñado desde el principio para robarme mi casa y mi dinero? Esperanza, le dije, ¿tú crees que yo estoy perdiendo la memoria? Me miró directamente a los ojos con esa honestidad brutal que solo pueden tener las amigas de toda la vida. Elena Morales, te conozco desde hace 30 años. He visto cómo criaste a tus hijos, cómo cuidaste a Ernesto cuando estuvo enfermo, cómo manejaste el negocio de costura cuando las cosas se pusieron difíciles. Tú no eres una mujer que pierde la memoria de la noche a la mañana. Tú eres una mujer inteligente, y si sientes que algo está mal, es porque algo está mal. Por primera vez en meses lloré de alivio, de gratitud, de reconocimiento. Alguien creía en mí. Alguien veía a la Elena real, no a la versión disminuida que Carla había creado. ¿Qué hago, Esperanza? Tienes que buscar ayuda, mija. Ayuda legal. Esto no se va a arreglar solo. Después de mi conversación con doña Esperanza, decidí que tenía que tomar acción. Por primera vez en meses, sentí que tenía algún control sobre mi situación, que no era simplemente una víctima pasiva de las circunstancias que otros habían creado para mí. Decidí investigar por mi cuenta de manera cuidadosa y sistemática. Cuando Carla salía de la casa, lo cual hacía más frecuentemente, ahora que se sentía segura de que me tenía controlada, yo revisaba papeles, buscaba documentos,
Trataba de entender qué había pasado exactamente con mi vida durante los últimos meses, y encontré cosas, muchas cosas que me llenaron de horror y de rabia al mismo tiempo. En el primer cajón del escritorio de Ernesto, el mismo escritorio donde él pagaba las cuentas cada mes y donde yo había continuado manejando las finanzas después de su muerte, encontré documentos que no reconocía, contratos de servicios que yo nunca había solicitado, cambios de beneficiarios en pólizas de seguro que yo nunca había autorizado, solicitudes de tarjetas de crédito a mi nombre que yo nunca había hecho. Pero lo más perturbador fue encontrar arrugada en el fondo del cajón la tarjeta de un detective privado. La tarjeta estaba manchada de café y parecía que había sido estrujada y después alisada, como si alguien la hubiera tirado a la basura y después la hubiera rescatado. Cuando llamé al número de la tarjeta, el detective, un señor que se identificó como licenciado Raúl Mendoza, me dijo algo que me dejó helada. Señora Morales, alguien de su familia me contrató hace unas 6 semanas para investigar irregularidades financieras en su cuenta bancaria. Me dieron muchos detalles específicos sobre movimientos sospechosos y documentos que no cuadraban. Pero 2 días después de empezar la investigación, cancelaron el contrato de manera muy abrupta sin explicación. ¿Quién la contrató? Una mujer joven. Dijo que era su nuera y que estaba preocupada porque sospechaba que alguien estaba aprovechándose de usted. Me pareció muy convincente y muy preocupada por su bienestar. Carla había contratado a un detective para investigar irregularidades en mis finanzas y después había cancelado la investigación cuando el detective empezó a hacer su trabajo. ¿Por qué haría algo así? A menos que hubiera descubierto que el detective podría encontrar evidencia que la incriminara a ella. También encontré escondidos entre las páginas de un libro de cocina que yo había tenido durante años documentos que mostraban propiedades registradas a mi nombre que yo nunca había comprado. Una casa pequeña en un barrio que no conocía, un terreno en las afueras de la ciudad, incluso un local comercial en el centro. Propiedades que según los papeles yo había adquirido en fechas recientes, todas con préstamos que usaban mi casa actual como garantía, inversiones que nunca había hecho, cuentas bancarias que nunca había abierto, movimientos financieros que coincidían exactamente con los días que yo supuestamente olvidaba las cosas importantes. Y entonces entendí la magnitud de lo que estaba pasando. No me estaba volviendo loca, me estaban volviendo loca sistemáticamente, con un plan cuidadosamente diseñado para hacerme parecer incompetente, mientras alguien más tomaba control de mi vida y mi patrimonio. El patrón era perfecto y perverso. Siempre había una explicación plausible para todo. Siempre había documentos que justificaban las decisiones que se tomaban en mi nombre. Siempre había una razón por la cual yo no podía verificar las cosas por mi cuenta. Y siempre invariablemente la culpa era de mi edad, de mi memoria, de mi condición. Era una estrategia diseñada para explotar exactamente las inseguridades que nuestra sociedad tiene sobre las personas mayores. Pero yo tenía algo que Carla no había considerado: la determinación feroz de una mujer que había sobrevivido a décadas de dificultades, que había criado hijos sola cuando Ernesto trabajaba dobles turnos, que había mantenido una familia unida durante crisis económicas, que había cuidado a su esposo durante una enfermedad larga y dolorosa, y que había encontrado la manera de continuar adelante después de perderlo. Esa noche, por primera vez desde que Carla había llegado a mi casa, dormí profundamente, porque finalmente sabía que no estaba loca y porque tenía un plan. Una tarde de finales de junio, mientras fingía tomar mi siesta habitual en mi recámara, escuché una conversación telefónica de Carla que me destrozó el corazón, pero que también me dio las respuestas que necesitaba. Había dejado la puerta de mi cuarto entreabierta, como siempre hacía, para poder escuchar si alguien llegaba a la casa. Carla estaba en la sala hablando por teléfono con alguien, y su voz sonaba diferente. No era la voz dulce y preocupada que usaba conmigo, ni la voz respetuosa que usaba cuando había otras personas presentes. Era una voz fría, calculadora, llena de una seguridad cruel. No ha sido tan difícil como pensábamos, decía. La vieja está más perdida de lo que esperábamos. Todavía pregunta por Miguel de vez en cuando, pero ya casi nadie le cree nada de lo que dice. El médico ya está convencido de que tiene demencia temprana, y el gerente del banco piensa que es una pobrecita que necesita que la cuiden a Miguel. Mi hijo Miguel, que según Carla estaba trabajando en Sonora y que no podía comunicarse conmigo. ¿Dónde estaba realmente Miguel? ¿Por qué no había podido hablar con él en todos estos meses? La casa ya está prácticamente transferida, continuó Carla, y su voz tenía un tono de satisfacción que me hizo sentir náuseas. Solo faltan un par de firmas más.
y ya está todo listo. El abogado dice que con los documentos que tenemos y el historial médico que hemos creado, nadie va a cuestionar nada. Después la podemos meter en un asilo público y nadie va a hacer preguntas a Nun. Asilo público. Querían meterme en un asilo público de esos lugares terribles, donde la gente va a morir lentamente olvidada por sus familias, mientras ellos se quedaban con todo lo que Ernesto y yo habíamos construido durante una vida de trabajo y sacrificio. Pero lo que más me dolió, lo que me partió el corazón de una manera que no sabía que era posible, fue lo que escuché después. Miguel nunca se va a enterar de nada. Desde el accidente está tan medicado que ni siquiera sabe qué día es. Los doctores dicen que el daño cerebral es permanente, y cuando se recupere, si es que se recupera ya, todo estará hecho. Él va a pensar que su mamá se volvió loca y que yo hice lo mejor que pude para cuidarla. Accidente. Miguel había tenido un accidente grave que había causado daño cerebral, y yo ni siquiera lo sabía. Mi hijo menor, mi bebé, había estado sufriendo en un hospital durante meses, y su propia esposa me había mentido sobre su paradero, mientras usaba su condición para justificar el robo de mi patrimonio. Y si se recupera antes y empieza a hacer preguntas, no va a pasar. Tengo contactos en el hospital. Se aseguran de que esté bien sedado y de que no pueda comunicarse con nadie. Además, ya cambié todos los números de teléfono de contacto. Si trata de llamar a su mamá, va a llegar a un número que yo controlo. Era un plan perfecto diseñado por una mente criminal que había pensado en cada detalle. Carla había aprovechado el accidente de mi hijo para crear una situación donde ella tenía control total sobre la información. Miguel no sabía lo que me estaba pasando, y yo no sabía lo que le estaba pasando a él. Habíamos sido separados sistemáticamente para que ninguno de los dos pudiera proteger al otro. El detective que contrataste al principio no sospechó nada, ¿verdad? Para nada. Le dije que estaba preocupada por mi suegra, que sospechaba que alguien se estaba aprovechando de ella. Cuando empezó a investigar, obviamente iba a encontrar todas las irregularidades que nosotros habíamos creado. Pero para entonces, lo cancelé y le dije que había sido una falsa alarma. Pensó que era una nuera preocupada que se había asustado por nada. Hasta el detective había sido manipulado. Carla lo había usado para dar credibilidad a su versión de los hechos, para crear la apariencia de que ella estaba preocupada por mi bienestar, cuando en realidad estaba orquestando mi destrucción. ¿Cuánto tiempo crees que tarde? Todo un mes, máximo 2. Ya tengo identificado el asilo. Es barato, está lejos de aquí, y tienen muy pocas visitas familiares. Una vez que esté ahí, nadie la va a escuchar, aunque trate de contar su versión de las cosas. Van a pensar que son delirios de una vieja loca. Me quedé acostada en mi cama tratando de no hacer ruido, con lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza únicamente. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de una furia que no había sentido nunca en mi vida. Pero también eran lágrimas de claridad. Finalmente sabía exactamente lo que estaba enfrentando. Finalmente entendía la magnitud del engaño. Y finalmente sabía que tenía que actuar rápido si quería salvar mi vida y la de mi hijo. Esa noche, después de que Carla se fuera a dormir, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a dejar que se salieran con la suya. No iba a permitir que convirtieran mis últimos años en una mentira. No iba a dejar que le hicieran Dano a Miguel. Y sobre todo no iba a permitir que siguieran haciendo esto a otras familias. Me levanté en silencio, me vestí con la ropa más discreta que tenía, y salí de mi casa por la puerta trasera del jardín, como no había hecho desde que era joven, y me escapaba para ver a Ernesto sin que mis padres se dieran cuenta. Camen, hasta la casa de Doña Esperanza, y toqué suavemente su ventana. Cuando me abrió le conté todo lo que había descubierto y todo lo que había escuchado. «Mija», me dijo, «esto es mucho peor de lo que pensábamos, pero también es mejor, porque ahora sabemos exactamente con qué estamos lidiando». Esperanza me ayudó a contactar al detective privado desde su teléfono y concertamos una cita para la mañana siguiente. También me ayudó a buscar un abogado. No cualquier abogado, sino uno que se especializara en casos de abuso hacia adultos. Mayo Res. «Necesitas a alguien que haya visto esto antes», me dijo. «Alguien que sepa exactamente cómo funcionan estos fraudes». El primer abogado que consulté, el licenciado que Carla había mencionado como su abogado, me dijo que no podía tomar el caso por conflicto de intereses. Aparentemente ya representaba a otros miembros de mi familia en asuntos relacionados con mi situación. ¡Qué casualidad! No era evidente que él también formaba parte de la red de Carla, pero encontré a la licenciada Patricia Hernández, una mujer joven de unos 40 años que se especializaba específicamente en casos de abuso patrimonial y psicológico hacia adultos mayores. Cuando le conté mi historia en su oficina,
Se puso furiosa de una manera que me hizo sentir validada por primera vez en meses. Señora Elena, me dijo, golpeando su escritorio con la mano, lo que le están haciendo tiene nombres específicos: abuso patrimonial, manipulación psicológica, aislamiento sistemático y falsificación de documentos. Esto no es solo moralmente reprobable, es criminalmente punible. Y no se va a quedar así. Por primera vez en meses, sentí esperanza real. No la esperanza desesperada de que tal vez las cosas mejoraran por sí solas, sino la esperanza concreta de que había acciones específicas que podíamos tomar para cambiar mi situación. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, necesitamos documentar todo. Cada irregularidad, cada inconsistencia, cada mentira. Segundo, necesitamos encontrar a su hijo y verificar su verdadera condición. Tercero, necesitamos analizar todos esos documentos para determinar cuáles son falsificaciones. Y cuarto, necesitamos construir un caso tan sólido que cuando lo presentemos, nadie pueda dudar de la verdad. La licenciada Patricia me explicó que casos como el mío eran más comunes de lo que yo pensaba, pero que la mayoría de las víctimas nunca conseguían justicia porque el sistema estaba diseñado para dudar de las personas mayores. Su ventaja, me dijo, es que usted se dio cuenta de lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Muchas víctimas nunca recuperan la claridad suficiente para defenderse. También me explicó que tendríamos que trabajar en secreto, al menos al principio. Si Carla sospechaba que yo había descubierto su plan, podría acelerar el proceso o tomar medidas para eliminar evidencias. Desde ahora, me dijo, usted tiene que seguir fingiendo que está confundida y vulnerable. Es doloroso, lo sé, pero es la única manera de que podamos recopilar la evidencia que necesitamos sin que ellos se den cuenta de lo que estamos haciendo. Trabajar con la licenciada Patricia y con el detective Mendoza fue como despertar de una pesadilla y entrar en una película de espías al mismo tiempo. Durante las siguientes semanas, desarrollamos una rutina cuidadosamente coordinada para investigar mi caso, sin que Carla sospechara nada. El detective Mendoza resultó ser un profesional muy competente que había trabajado muchos casos similares. Me explicó que el fraude hacia adultos mayores era una industria completa con redes organizadas de criminales que se especializaban en identificar víctimas vulnerables y explotar las actitudes sociales hacia las personas mayores. Señora Elena, me dijo, usted no es su primera víctima ni va a ser la última. Estas personas estudian específicamente cómo manipular a personas como usted. Usan nuestra cortesía, nuestra educación, nuestra tendencia a confiar en la familia, nuestra renuencia a causar problemas. Sus investigaciones revelaron información que me dejó horrorizada. Carla había estado casada antes con un hombre mayor, cuya madre había perdido la memoria, de manera muy similar a como supuestamente yo estaba perdiendo la mía. La madre había terminado en un asilo, la propiedad había sido vendida, y después de unos meses, Carla se había divorciado de su primer esposo y había desaparecido con una cantidad considerable de dinero. Se casó con su hijo Miguel, porque había investigado a su familia y sabía exactamente cuánto valían las propiedades y las inversiones, me explicó el detective. Esto no fue casualidad, fue una operación planeada desde el principio. El detective también encontró algo que me rompió el corazón. Miguel realmente estaba hospitalizado, but no por un accidente de trabajo como Carla había dicho. Había tenido un accidente automovilístico 3 meses atrás, cuando regresaba de confrontar a Carla sobre irregularidades financieras que había descubierto en sus cuentas bancarias conjuntas. El accidente había ocurrido en circunstancias sospechosas, en una carretera que Miguel conocía perfectamente en condiciones de clima. Bueno, sin explicación clara de por qué había perdido el control del vehículo. ¿Usted cree que el accidente fue intencional? No puedo probarlo, me dijo el detective. Pero las circunstancias son muy convenientes para los planes de su nuera. Miguel había estado en coma durante 2 semanas, y cuando despertó, tenía confusión temporal debido a una lesión cerebral leve. No era daño permanente como Carla había afirmado, pero sí había afectado su memoria a corto plazo durante el periodo de recuperación. Su hijo está mucho mejor, ahora, me aseguró el detective. De hecho, ha estado tratando de contactarla durante las últimas semanas, pero todas sus llamadas han sido interceptadas por su esposa. Mientras el detective investigaba el pasado de Carla y la situación de Miguel, la licenciada Patricia trabajaba en analizar los documentos financieros y legales que habían aparecido en mi casa. Estas firmas son falsificaciones muy hábiles, me explicó, después de que un experto en grafología las examinara. Alguien estudió su escritura cuidadosamente y practicó mucho para reproducirla.
pero hay pequeñas inconsistencias que podemos usar como evidencia. También descubrimos que muchos de los profesionales que habían visitado mi casa, el supuesto consultor financiero, la especialista en bienestar para adultos mayores, incluso el médico que había sugerido los estudios neurológicos, eran actores, contratados o cómplices de Carla, que se especializaban en crear historiales médicos y financieros falsos para respaldar casos de incompetencia mental. Es una red completa, me explicó Patricia. Tienen médicos corruptos que diagnostican demencia sin estudios reales, abogados que preparan documentos legales basados en información falsa, trabajadores sociales que recomiendan hospitalizaciones innecesarias, todo diseñado para crear una apariencia de legitimidad. Pero nosotros también estábamos creando nuestra propia red. Patricia me conectó con otros abogados que habían manejado casos similares con trabajadores sociales, honestos que conocían las señales de abuso, con médicos especialistas en geriatría, que podían evaluar mi verdadera condición mental. Su mente está perfectamente bien, me dijo el doctor Moreno. Después de hacerme una evaluación neurológica completa, no hay ninguna evidencia de demencia, Alzheimer o cualquier otra condición que afecte su capacidad de tomar decisiones. Las pequeñas confusiones que ha experimentado son completamente consistentes con el estrés postraumático, causado por manipulación psicológica. Durante todo este proceso yo tenía que continuar viviendo en mi casa con Carla, fingiendo que seguía siendo la misma mujer confundida y vulnerable que ella creía que era. Era una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida, sonreír y asentir cuando ella me hablaba condescendientemente, agradecer su ayuda. Cuando me acompañaba a lugares donde no quería ir, actuar como si confiara en ella cuando sabía que cada palabra que salía de su boca era una mentira. Pero cada día que pasaba nuestra evidencia se hacía más fuerte. Cada documento que analizábamos, cada testimonio que recogíamos, cada conexión que descubríamos, nos acercaba más al momento en que podríamos presentar la verdad de manera irrefutable. Durante los 2 meses siguientes, julio y agosto, seguí fingiendo que era la viejita confundida que Carla pensaba que era, pero en secreto estaba documentando todo de manera sistemática y meticulosa. La licenciada Patricia me había dado una grabadora digital muy pequeña que podía esconder en mi ropa, y con ella grabé conversaciones reveladoras que demostraban exactamente cómo Carla manipulaba las situaciones. Grabé las conversaciones telefónicas donde coordinaba con sus cómplices los próximos pasos del plan. Grabé las sesiones donde me ayudaba a recordar cosas que supuestamente había olvidado pero que en realidad nunca habían pasado. Grabé las reuniones con los falsos profesionales, donde hablaban de mí como si no estuviera presente, discutiendo mi condición y las mejores opciones para alguien en mi situación. También fotografié documentos usando una cámara digital que doña Esperanza me había prestado. Documentos que aparecían y desaparecían de mi casa, contratos que se modificaban entre una visita y otra, facturas de servicios que yo nunca había solicitado, estados de cuenta de cuentas bancarias que yo nunca había abierto. La licenciada Patricia me enseñó mis derechos de maneras que nadie me había explicado antes. Me ayudó a entender que yo no era víctima de mi edad, sino de criminales que habían estudiado exactamente cómo explotar las actitudes sociales hacia las personas mayores. Su problema no es la memoria, señora Elena, me repetía cada vez que nos reuníamos en secreto. Su problema es que es demasiado buena persona, demasiado educada, demasiado respetuosa de la autoridad familiar, Annie. Y ellos lo saben. Y ese es que la han hecho una buena madre y una buena esposa, son exactamente las que estos criminales explotan. También logramos contactar a Miguel de manera segura. El detective Mendoza había localizado el hospital donde estaba internado y había establecido comunicación con él a través de una enfermera de confianza que no estaba conectada con Carla. Miguel estaba mucho mejor de lo que Carla había reportado. Su memoria había regresado casi completamente, y él había estado tratando desesperadamente de contactarme durante semana. Había intentado llamar a la casa, pero Carla había cambiado el número y había interceptado todas sus comunicaciones. Mamá me dijo cuando finalmente pudimos hablar por teléfono: perdóname. No tenía idea de lo que Carla te estaba haciendo. Yo nunca le dije que te cuidara. Yo nunca dije que tenías problemas de memoria. Yo nunca autoricé ninguna de esas transacciones financieras. Fue una conversación de 2 horas, donde le conté todo lo que había descubierto, y él me contó su versión de los eventos. Miguel había empezado a sospechar que Carla estaba robando dinero de sus cuentas conjuntas. Cuando la confrontó, ella se puso muy agresiva y le dijo que se estaba volviendo paranoico como su madre. La noche del accidente, él había decidido venir a hablar conmigo sobre sus sospechas, pero nunca llegó a mi casa.
El accidente fue muy raro, mamá. Yo conozco esa carretera como la palma de mi mano. No había tráfico, no estaba lloviendo, no iba distraído. De repente los frenos no funcionaron y el volante se puso muy duro. Fue como si alguien hubiera saboteado el carro. Miguel también me contó que durante su hospitalización, Carla había visitado muy pocas veces, y cuando lo hacía siempre traía médicos que él no conocía que le hacían preguntas extrañas sobre su memoria y su capacidad mental, y que recomendaban medicamentos que lo hacían sentir muy sedado y confundido. Hasta hace 2 semanas yo pensaba que realmente había sufrido daño cerebral permanente, pero cuando dejé de tomar esos medicamentos que ella traía, mi mente se aclaró completamente. Pero yo ya no estaba pensando solo en el perdón o en la reconciliación familiar. Estaba pensando en la justicia no solo para mí, sino para todas las personas mayores que habían sido víctimas de esquemas similares, y para todas las que podrían serlo en el futuro. Sí, Carla y su red de criminales no eran detenidos. La licenciada Patricia había estado coordinando con la fiscalía para preparar cargos criminales. El caso había crecido mucho más allá de mi situación personal. Las investigaciones habían revelado que Carla y sus cómplices habían victimizado a por lo menos 6 familias más en la ciudad y probablemente muchas más en otras ciudades donde habían operado antes. Esto va a ser grande, me dijo Patricia. No es solo su caso, señora Elena. Es una operación criminal completa que ha estado funcionando durante años. El día de la confrontación llegó a finales de septiembre cuando Carla organizó una reunión que ella pensaba que sería el golpe final a mi independencia. Había traído a un grupo de personas que se presentaron como especialistas en cuidado geriátrico integral, que según ella iban a evaluar mi situación y hacer recomendaciones sobre la mejor manera de asegurar mi bienestar. En esta etapa de mi vida, era claro que planeaban convencer a todos los presentes de que yo necesitaba ser internada inmediatamente en una institución especializada. Habían preparado reportes médicos falsos, evaluaciones psicológicas fabricadas y recomendaciones profesionales que pintaban el cuadro de una mujer mayor que había perdido completamente la capacidad de cuidarse a sí misma y que representaba un peligro para su propia seguridad. Pero yo estaba lista, más que lista. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en mi propia sala. La misma sala donde Carla había cambiado las cortinas meses atrás, donde había recibido a sus cómplices durante todos estos meses, donde había planeado la destrucción sistemática de mi vida. Cuando todos estuvieron sentados, Carla, los 3 falsos especialistas y un hombre que se presentó como consultor legal, yo me levanté de mi silla con la dignidad que había aprendido a recuperar durante estos meses de investigación. Carla, le dije con la voz más firme y clara, que había usado en su presencia desde que había llegado a mi casa. Antes de que empiecen con su presentación, yo tengo algunas cosas que mostrarles. La cara que puso no la voy a olvidar nunca. Era como si hubiera visto un fantasma, como si la mujer sumisa y confundida que ella creía controlar hubiera sido reemplazada por alguien completamente diferente. Suegrita, ¿de qué está hablando? Siéntese, por favor. Estos profesionales están aquí para ayudarla. No me voy a sentar, respondí, y por primera vez en meses sentí que estaba ocupando completamente mi propio espacio, mi propia casa, mi propia vida, y estos señores no son profesionales. Son actores contratados por usted para crear una situación falsa. Saqué la escritura original de mi casa, la que había estado escondida en el lugar secreto que solo Ernesto y yo conocíamos. Esta es mi casa. Esta es la escritura original, sin modificaciones, sin préstamos, sin garantías. Esta casa es mía. Después saqué la carpeta con todas las evidencias que habíamos recopilado durante meses, y aquí está la documentación completa de todo lo que usted ha estado haciendo: las firmas falsificadas, las cuentas bancarias fraudulentas, las propiedades registradas ilegalmente, las evaluaciones médicas fabricadas. Carla trató de interrumpir, de retomar el control de la situación. Pero yo continué hablando con una autoridad que no sabía que poseía. Además dije, y estas fueron las palabras que más disfruté pronunciar: el detective privado que usted contrató y después canceló ha estado investigando todas sus actividades durante los últimos 3 meses. La licenciada Patricia Hernández está preparando los cargos criminales. Y Miguel, mi hijo Miguel, que según usted me autorizó todo esto, está aquí para decirle personalmente lo que piensa de su esposa. Miguel había llegado esa mañana directo del hospital, donde había estado recuperándose. Todavía estaba un poco débil, pero suficientemente fuerte para enfrentar a la mujer que había destruido su familia y había tratado de destruir a su madre. Carla le dijo con una voz que temblaba de ira:
pero que era perfectamente clara. Nunca te di autorización para nada de esto. Nunca dije que mi madre necesitara cuidados especiales. Nunca autoricé que te mudaras a su casa. Y nunca jamás te di permiso para robar su dinero y falsificar su firma. Los especialistas se fueron corriendo cuando se dieron cuenta de que habían caído en una trampa. El consultor legal trató de negar su participación, pero la licenciada, Patricia, que había estado esperando afuera como habíamos planeado, entró en ese momento con 2 policías y órdenes de arresto. Carla Menéndez, le dijo uno de los policías, está arrestada por fraude, falsificación de documentos, abuso hacia adultos mayores y asociación criminal. Carla trató de negar todo, de decir que había sido un malentendido, que ella solo había estado tratando de ayudar, que yo estaba confundida por mi edad. Pero ya era demasiado tarde. Teníamos evidencias irrefutables, grabaciones, documentos, testimonios, análisis forenses de las firmas falsificadas, historiales, médicos reales que contradecían sus afirmaciones. Ansu grita, me dijo, mientras se la llevaban esposada, usted no entiende lo que está haciendo. Yo la estaba protegiendo. Usted necesita ayuda. Pero yo ya no era la mujer que había llegado a mi casa 6 meses atrás, buscando ayuda que yo no necesitaba. Era una mujer que había recuperado su voz, su poder, su dignidad y su hogar. La resolución legal tomó varios meses, pero al final, se hizo justicia de una manera que superó mis expectativas más optimistas. Carla y su red de cómplices fueron procesados por múltiples cargos: fraude financiero, falsificación de documentos, abuso hacia adultos mayores, asociación criminal. Y en el caso de Carla, específicamente tentativa de homicidio por el sabotaje del automóvil de Miguel. No fui su única víctima. Las investigaciones revelaron que habían estafado a por lo menos 8 familias en nuestra ciudad, y a muchas más en otras ciudades donde habían operado durante los últimos 5 años. El monto total de sus robos superaba los 2 millones de pesos, sin contar el daño emocional y psicológico que habían causado a tantas personas mayores y sus familias. Mi casa volvió a ser completamente mía. Todas las propiedades fraudulentamente registradas a mi nombre fueron canceladas. Todos los préstamos ilegales fueron anulados, todas mis cuentas bancarias fueron restauradas a su estado original. Pero lo más importante es que yo regresé a ser yo misma. Miguel se divorció de Carla inmediatamente y se vino a vivir conmigo. Mientras se recuperaba completamente del accidente y del trauma de descubrir que su esposa había tratado de matarlo y de destruir a su madre. Al principio sentía una culpa enorme por haber puesto a nuestra familia en peligro al casarse con ella. Pero yo le expliqué algo que había aprendido durante esta experiencia. Miguel, tú me enseñaste a reconocer el amor verdadero. Cuando estuviste dispuesto a arriesgar tu vida para protegerme de las sospechas que tenía sobre Carla, lo que ella sentía por ti. Nunca fue amor, era ambition. Pero lo que tú sientes por mí y lo que yo siento por ti, eso sí es amor. Y el amor verdadero nos hizo más fuertes que todas sus mentiras. Carlos, mi hijo Mayo, vino desde Monterrey cuando se enteró de lo que había pasado. Patricia, mi hija, pidió vacaciones en el hospital donde trabajaba en Estados Unidos y se quedó conmigo durante un mes. Los 3 entendieron que había cosas que perdonar: el no haber estado más presentes, el no haber notado las señales de que algo estaba mal, el haber asumido que yo estaba bien sin verificarlo regularmente. Pero también entendieron que yo había cambiado durante esta experiencia, que me había vuelto más fuerte, más consciente de mis derechos, más dispuesta a defenderme a mí misma y a otros que pudieran estar en situaciones similares. 6 meses después del arresto de Carla, mi vida era completamente diferente, pero no porque hubiera perdido algo, sino porque había ganado mucho. Había ganado una comprensión más profunda de mi propia fuerza. Había ganado una red de aliados: la licenciada Patricia, el detective Mendoza, Doña Esperanza, los médicos honestos, los trabajadores sociales, comprometidos que me habían ayudado a recuperar mi vida. Empecé un grupo de apoyo en la iglesia para otras mujeres que habían pasado por situaciones de abuso familiar o que temían estar en riesgo de experimentar algo similar. Nos reuníamos cada miércoles por la tarde en el salón parroquial y lo que había empezado como un grupo de 5 mujeres creció hasta incluir más de 20 participantes regulares. Les enseñaba lo que había aprendido: que nuestras voces importan a cualquier edad, que nuestros derechos son válidos, sin importar lo que otros piensen de nuestra capacidad mental, que nuestra experiencia es valiosa y que tenemos la obligación de protegernos a nosotras mismas y a otras mujeres que puedan estar en peligro. La edad no nos hace vulnerables, les decía en cada reunión. La edad nos hace sabias. Lo que nos hace vulnerables es permitir que otros decidan por nosotras sin cuestionar sus motivos. También empecé a trabajar con organizaciones legales y sociales
para cambiar las políticas que permiten que casos como el mío ocurran tan frecuentemente. Daba testimonio en audiencias legislativas, participaba en programas de radio y televisión, escribía artículos para periódicos locales, todo, para crear conciencia sobre el abuso hacia adultos mayores y para cambiar las actitudes sociales que lo facilitan. El problema no son las personas mayores que supuestamente pierden la memoria, explicaba en estas presentaciones. El problema son los criminales que explotan las actitudes discriminatorias hacia las personas mayores para cometer fraude. Sandoña. Esperanza seguía viniendo por las mañanas con café y conchas, pero ahora nuestras conversaciones eran diferentes. Ya no hablábamos solo de nuestras familias y nuestros achaques, hablábamos de nuestros proyectos, de nuestros planes, de las cosas que queríamos cambiar en nuestra comunidad. Miguel estaba completamente recuperado y había encontrado trabajo aquí en la ciudad cerca de casa. Había aprendido mucho sobre sí mismo durante esta experiencia, especialmente sobre la importancia de no idealizar a las personas que amamos hasta el punto de no ver sus defectos peligrosos. Mamá me dijo una tarde, mientras cenábamos juntos, creo que esta experiencia horrible nos enseñó algo importante sobre lo que realmente significa cuidarnos los unos a los otros. No es tomar decisiones por la otra persona. Es asegurarse que la otra persona tenga todo lo que necesita para tomar sus propias decisiones. Mi casa huele otra vez a las flores que yo planté, suena otra vez con la música que a mí me gusta, se siente otra vez como el hogar que Ernesto y yo construimos durante tantos años de amor y trabajo. Las cortinas color vino con flores doradas están de regreso en la sala. Las fotografías familiares han vuelto a su lugar en las paredes. Mis rutinas son nuevamente mías, pero lo más importante es que cuando me miro en el espejo, por las mañanas, veo algo que no había visto en mucho tiempo. Veo a una mujer que se respeta a sí misma. Una mujer que aprendió que defenderse no es ser mala persona, es ser valiente. Una mujer que descubrió que tiene derecho a ocupar completamente su propio espacio en el mundo. Porque al final descubrí que la verdadera fortaleza no está en nunca caerse. Está en levantarse cada vez que te tumban, sacudirse el polvo, aprender de la experiencia y seguir caminando con la cabeza en alto, pero ahora con los ojos más abiertos y la voz más firme. Esta es mi casa. Esta es mi vida. Esta es mi historia, y nadie, absolutamente nadie, me la va a quitar otra vez. Tengo 68 años, pero recién estoy empezando a vivir, como la mujer que siempre fui, pero que había olvidado que tenía derecho a ser.